¿Te has preguntado alguna vez por qué la Iglesia decidió que sólo 4 evangelios eran válidos? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿por qué? Durante casi 2000 años nos han dicho que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la única verdad, que todo lo demás es invento, herejía y falsificación, pero hay documentos tan antiguos como esos 4, textos que estuvieron ocultos durante siglos, enterrados en el desierto, prohibidos bajo pena de muerte. ¿Por qué la Iglesia hizo tanto esfuerzo para borrarlos de la historia? ¿Qué contenían esos manuscritos que resultaba tan peligroso? La respuesta es simple. Contenían un Jesús distinto, un Jesús que no necesitaba intermediarios, un Jesús que enseñaba que el reino está dentro de ti, no en Roma. Eso era intolerable para una institución que estaba construyendo su poder precisamente sobre lo contrario, sobre la idea de que sin ellos no hay salvación, sin sus sacramentos, sin sus sacerdotes, sin su autoridad. Recuerdo el día en que comprendí esto. Estaba leyendo actas de un concilio antiguo, documentos polvorientos que casi nadie consulta. Allí estaba todo, negro sobre blanco. No fue Dios quien decidió qué textos eran sagrados. Fueron obispos aliados con un emperador romano, votaron, como quien vota una ley, y los textos que no servían al imperio fueron condenados. Quemados, perseguidos. Uno de esos textos prohibidos llevaba el nombre de un apóstol que la historia oficial convirtió en símbolo de duda. Esto te lo contaré más adelante con más detalle qué ocurrió realmente en esa reunión, pero según los manuscritos que sobrevivieron escondidos en el desierto, Tomás no era el incrédulo torpe que nos pintaron, era el discípulo más cercano a Jesús, el que comprendía las enseñanzas más profundas, el gemelo espiritual del Maestro, gemelo. Sí, en arameo lo llamaban Dídimo, que significa exactamente eso, gemelo, pero la pregunta que nadie se atreve a hacer es ¿gemelo de quién? Los textos secretos de Tomás sugieren algo que habría hecho temblar los cimientos de cualquier catedral, que Jesús no vino a fundar una religión institucional. Vino a despertar algo que ya estaba dentro de cada ser humano, y Tomás lo entendió, por eso lo silenciaron, por eso enterraron sus palabras, por eso durante 1600 años nadie supo que existía otro evangelio, hasta que un campesino egipcio, buscando fertilizante en el desierto, rompió una jarra de barro sellada, año 1945, un pueblo llamado Nag Hammadi, desierto egipcio. Muhammad Ali, un campesino cualquiera, cava entre rocas buscando algo útil para sus cultivos. Su herramienta golpea algo duro, no es piedra, es cerámica. Dentro de esa jarra había 13 libros encuadernados en cuero, papiros antiguos, textos en copto, un idioma que ya casi nadie hablaba. Cuando esos manuscritos llegaron a manos de expertos, algunos se quedaron helados. Allí estaban los evangelios prohibidos, los que la Iglesia había intentado destruir en el siglo IV, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, Evangelio de María Magdalena, textos que hablaban de un cristianismo completamente diferente. La reacción del Vaticano fue reveladora, no celebraron el hallazgo, no dijeron qué maravilla, más evidencia histórica sobre Jesús, dijeron, cuidado, estos textos son gnósticos, no tienen valor. Pero si no tenían valor, ¿por qué se esforzaron tanto en quemarlos hace 1600 años? ¿Por qué prohibieron su lectura bajo pena de excomunión? ¿Por qué aún hoy, en pleno siglo XXI, la mayoría de los católicos no sabe que existen? La respuesta es siempre la misma, porque esos textos cuentan otra historia, una historia donde la institución religiosa no es necesaria como intermediaria, donde los rituales no son obligatorios, donde cada persona puede encontrar a Dios directamente. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice algo que ningún sacerdote citaría desde el púlpito: si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen está en el mar, los peces llegarán antes que vosotros. El reino está dentro de vosotros, y fuera de vosotros cuando lo descubráis, sabréis quién sois en realidad. No habla de templos, no habla de diezmos, no habla de jerarquías, de despertar de ver, de reconocer algo que siempre estuvo ahí. Esa enseñanza amenazaba el modelo completo sobre el que se construyó la Iglesia institucional. Por eso Tomás tuvo que desaparecer, por eso su evangelio fue enterrado, por eso durante siglos nadie supo que existía otra versión. Pero ahora lo sabemos y eso cambia todo. Piensa en la imagen que tienes de Tomás, seguramente la misma que te enseñaron desde niño, el discípulo que dudó, el que necesitó meter el dedo en la herida para creer. Esa imagen es conveniente, muy conveniente, porque si Tomás es el incrédulo, entonces todo lo que él dijo puede ser descartado como dudoso. Todo lo que escribió puede ser ignorado.
Todo lo que preservó puede ser quemado, pero los manuscritos de Nag Hammadi cuentan otra historia. En el Evangelio que lleva su nombre, Tomás no aparece como un torpe, aparece como el discípulo más avanzado. En un pasaje, Jesús pregunta a sus discípulos: «Compárenme con alguien, díganme a quién me parezco». Pedro responde: «Eres como un ángel justo». Mateo dice: «Eres como un filósofo sabio». Pero cuando le toca a Tomás, él responde algo distinto: «Maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te pareces». Entonces Jesús lo lleva aparte y le dice tres palabras que no están escritas en el texto. Cuando Tomás regresa, los otros discípulos le preguntan: «¿Qué te dijo?». Y Tomás responde: «Si les dijera una sola de las palabras que me dijo, tomarían piedras y me apedrearían, y saldría fuego de las piedras y los consumiría». ¿Qué palabras eran esas? ¿Qué conocimiento recibió Tomás que era tan peligroso? Las tradiciones antiguas sugieren que Jesús le reveló algo profundo, que cada ser humano lleva dentro una chispa de lo divino, que no hay separación real entre lo humano y Dios, que el Cristo no es sólo una persona externa a adorar, sino una conciencia interior que puede despertar en cada uno. Eso explicaría por qué Tomás tuvo que ser silenciado, por qué su evangelio fue prohibido, por qué la Iglesia institucional lo convirtió en símbolo de incredulidad, porque si la gente descubría lo que Tomás sabía, muchas estructuras de poder se derrumbarían. No necesitarías confesarte con un sacerdote si puedes hablar directamente con Dios. No necesitarías pagar por misas si el reino ya está dentro de ti. No necesitarías obedecer ciegamente a obispos si tu propia conciencia es templo. Por eso lo borraron, por eso lo difamaron, por eso su nombre quedó asociado con la duda en lugar de con la sabiduría, pero los manuscritos sobrevivieron, enterrados en el desierto, esperando el momento exacto para volver a la luz, y ahora están aquí, disponibles para quien quiera leerlos, para quien se atreva a cuestionar la versión oficial. Cuando por fin pude leer el Evangelio de Tomás completo, algo cambió en mí. No fue un cambio dramático, no hubo visiones, fue algo más silencioso. Fue la sensación de que algo que siempre supe en lo profundo finalmente tenía palabras. El texto empieza así: «Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que anotó Dídimo Judas Tomás. Quien encuentre el sentido de estas palabras no conocerá la muerte». No dice quien crea ciegamente, no dice quien obedezca a la Iglesia. Dice quien encuentre el sentido, quien comprenda, quien despierte. Esa diferencia es abismal. Más adelante, en el dicho 3, Jesús dice algo que me dejó sin palabras: «Cuando conozcáis lo que está dentro de vosotros, eso que conocéis os salvará. Si no lo conocéis, eso que no conocéis os destruirá». La salvación no viene solo de afuera, viene también de dentro, de reconocer algo que ya estaba ahí. Esto no contradice la fe en Dios, al contrario, la profundiza, pero sí contradice el modelo de control institucional. La Iglesia te dice: eres pecador desde que naces, necesitas que alguien te salve, necesitas sacramentos, necesitas rituales, necesitas, nos te dice, ya llevas la luz de Dios dentro, solo tienes que reconocerla, nadie puede dártela, nadie puede quitártela. ¿Entiendes ahora por qué este texto tuvo que ser prohibido? Otro dicho que me impactó fue el 77. Jesús dice: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo, de mí salió y hasta mí llegó el todo. Partid un madero y allí estoy. Levantad una piedra y me encontraréis». No está hablando de Jesús solo como persona histórica. Está hablando de la presencia divina que existe en toda la creación, en la madera, en la piedra, en ti. Esa es la enseñanza que la institución eclesiástica enterró, porque si la presencia de Dios está en todo, entonces no hace falta una institución que administre el acceso exclusivo a Él. Durante siglos nos dijeron que Jesús era único, que sólo Él era Hijo de Dios, que nosotros éramos simples criaturas caídas. Pero Tomás preservó otra enseñanza: que lo que Jesús era, nosotros también podemos acercarnos a serlo, que Él vino a mostrar el camino, no solo a ser adorado desde la distancia. En el dicho 108 Jesús dice: «Quien beba de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré él, y las cosas ocultas le serán reveladas». No hay separación absoluta, no hay distancia insalvable, hay un camino de transformación espiritual, pero eso no se puede controlar fácilmente, no se puede vender, no se puede institucionalizar completamente. Por eso tuvo que ser eliminado de los textos oficiales. 20 de mayo del año 325, ciudad de Nicea. Ese día un grupo de hombres decidió qué versión de Jesús llegaría hasta ti y cuál sería borrada para siempre,
¿No fue Dios quien tomó esa decisión directamente? Fueron obispos convocados por un emperador romano, Constantino. Constantino no era teólogo, no era santo, era un político, un estratega del poder. Su problema no era espiritual, era político. El imperio estaba fracturado, las comunidades cristianas peleaban entre sí, cada una con su propia interpretación de Jesús, cada una reclamando tener la verdad. Eso debilitaba al imperio, y Constantino no podía permitirlo, así que convocó el concilio, 300 obispos de todo el territorio, les dio una orden simple: pónganse de acuerdo, necesito un solo cristianismo que sirva al imperio, y allí, en esa sala, se votó qué textos eran inspirados por Dios, y cuáles no. Cómo decidieron, rezaron, esperaron una señal divina, según los registros históricos, votaron también según conveniencia política, según lo que servía al modelo de iglesia que estaban construyendo, según lo que reforzaba la jerarquía, el control. Los textos que sobrevivieron fueron aquellos que presentaban a Jesús como figura única, inalcanzable en ciertos aspectos, distante, los que hablaban de sacerdotes como intermediarios necesarios, de rituales controlados por el clero, de una salvación futura que dependía de obedecer a la institución. Esos textos servían al modelo, esos textos construían estructura, esos textos permitían orden, pero había otros, textos que hablaban de experiencia directa con Dios, de un reino interior, de una divinidad accesible sin intermediarios obligatorios. Esos textos eran problemáticos, porque ponían el poder espiritual en manos de cada persona, porque cuestionaban la necesidad de una estructura jerárquica rígida, porque hacían menos necesaria a la Iglesia como institución controladora. Entre esos textos problemáticos estaba el Evangelio de Tomás. Cuando llegó su turno de ser evaluado, los obispos aliados con el emperador fueron claros: este texto enseña que cada persona puede alcanzar conocimiento directo de Dios. Eso podría debilitar nuestra autoridad, eso podría vaciar nuestros templos, eso podría cuestionar nuestra estructura. La votación fue contundente. De los 300 obispos, solo 47 votaron a favor de incluir a Tomás. El resto votó en contra, no necesariamente porque fuera falso, sino porque era inconveniente para el modelo que estaban construyendo, y así se selló el destino de Tomás y de todos los textos que enseñaban lo mismo. Pero Constantino no se conformó con excluirlos del canon, emitió un edicto imperial. Todos los textos declarados heréticos debían ser confiscados, quemados, destruidos. Poseer un ejemplar del Evangelio de Tomás se convirtió en delito contra el Estado, no sólo contra la Iglesia, contra el imperio. La pena era destierro, cárcel o muerte. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que hubo personas que murieron por leer ciertas palabras atribuidas a Jesús, palabras que la Iglesia institucional había decidido prohibir. Comunidades enteras fueron perseguidas, confiscados, sus líderes arrestados, sus tradiciones declaradas ilegales, todo en nombre de la unidad, todo en nombre de la fe ortodoxa, pero en realidad también en nombre del control político. Recuerdo haber leído las actas de ese concilio, documentos que casi nadie consulta, archivos polvorientos guardados en bibliotecas especializadas. Allí estaba todo registrado: los debates, las votaciones, los argumentos, y lo que más me impactó fue esto: en muchos momentos no se preguntaron si los textos eran auténticos, si realmente contenían las palabras de Jesús. Se preguntaron si eran útiles, si servían al modelo de iglesia que querían construir, si reforzaban o debilitaban su autoridad. Esa fue una pregunta clave, y los que no servían fueron condenados. Durante 1600 años esa decisión funcionó, pero si lees a Tomás, si lees de verdad, descubres que no se trata de negar a Dios. Al contrario, se trata de acercarte más a Dios. Sin necesidad de tantos intermediarios, descubres que el reino no está solo en Roma, que no está solo en el cielo futuro, que también está dentro de ti y que siempre estuvo allí. Hay un nombre que aparece constantemente en los textos prohibidos, un nombre que la Iglesia institucional decidió transformar de la forma más cruel: María Magdalena. Durante siglos nos contaron que era una mujer de mala reputación, una pecadora, una mujer que necesitaba ser rescatada. Esa imagen está grabada en la mente de millones: la mujer arrepentida, la que llora a los pies del Maestro, la que necesitaba salvación externa. Pero esa imagen fue construida deliberadamente, una construcción para ocultar quién era realmente María, porque según los textos de Nag Hammadi, María Magdalena no era una seguidora cualquiera, era la discípula principal, la que más comprendía,
la compañera espiritual de Jesús. En el Evangelio de Felipe, otro texto prohibido, se dice algo que habría escandalizado a la Iglesia medieval. La compañera del Salvador es María Magdalena. El Señor la amaba más que a todos los discípulos y la trataba con especial cercanía. Cuando los otros discípulos se molestaban, Jesús les preguntaba: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Esto no habla necesariamente de romance, habla de comprensión espiritual. María había alcanzado un nivel de conciencia que los demás aún no tenían. Por eso Jesús la consideraba su igual espiritual, por eso le confiaba enseñanzas que a otros no revelaba, por eso ella aparece en tantos textos gnósticos como maestra. Pero Pedro no lo soportaba. En el Evangelio de María Magdalena hay una escena reveladora. Después de la resurrección, los discípulos están perdidos, no saben qué hacer. María les habla, les comparte una visión que había recibido del Maestro, una enseñanza profunda sobre los niveles de conciencia. Pedro estalla. Es posible que el Maestro hablara en privado con una mujer. Vamos a escuchar a esta mujer ahora. Vamos a cambiar nuestras costumbres por ella. Otro discípulo, Leví, lo enfrenta. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo atacando a la mujer como hacen los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ese conflicto no era solo personal, era político. Pedro representaba una visión de cristianismo jerárquico, masculino, institucional. María representaba otra visión de igualdad, de experiencia directa, de liderazgo compartido. Al final Pedro ganó, o mejor dicho, ganaron los que construyeron la Iglesia sobre su figura, y María tuvo que ser eliminada como líder. Pero no bastaba con ignorarla, había demasiadas tradiciones que hablaban de ella, demasiados textos que la mencionaban como líder espiritual, así que la Iglesia hizo algo más sutil. La transformaron en pecadora arrepentida. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambiaría para siempre la imagen de María Magdalena. Declaró que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora del Evangelio de Lucas eran la misma persona. No había ninguna evidencia de eso. Los evangelios nunca lo dicen claramente, pero Gregorio lo declaró y la Iglesia lo aceptó como verdad. Desde ese momento, María Magdalena quedó reducida a pecadora arrepentida. ¿Por qué hicieron eso? Porque era la forma perfecta de neutralizarla. Si María era una pecadora, entonces todo lo que había enseñado podía ser descartado, todo lo que había preservado podía ser ignorado, todo su liderazgo espiritual podía ser borrado, y funcionó. Durante 1400 años la imagen de María como pecadora fue incuestionable, hasta que en 1969 la propia Iglesia católica admitió el error. Reconocieron oficialmente que no había base para identificar a María Magdalena con la mujer pecadora. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen ya estaba grabada en la conciencia colectiva, y muy pocos saben que la Iglesia se retractó. Ahora, con los textos de Nag Hammadi disponibles, podemos ver quién era realmente María. Era una maestra espiritual, una iniciada, una líder. En las comunidades que seguían las enseñanzas de Tomás, las mujeres tenían roles iguales a los hombres, podían enseñar, podían liderar rituales, podían alcanzar los niveles más altos de comprensión espiritual. Eso era radicalmente diferente de lo que estaba pasando en las comunidades que formaron la Iglesia oficial. Allí, influenciados por la cultura romana patriarcal, se estaba construyendo un sistema donde las mujeres eran excluidas sistemáticamente del liderazgo. Pablo ya lo había dicho claramente: las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, no se les permite enseñar con autoridad sobre los hombres. Esa fue la visión que ganó, la de Pedro y Pablo. La visión de María fue enterrada junto con los textos que la mencionaban como líder. Pero ahora esos textos han vuelto, y con ellos vuelve la pregunta incómoda: ¿qué habría pasado si María hubiera sido reconocida como la líder espiritual que era? ¿Cómo sería el cristianismo hoy? Probablemente muy distinto, más equilibrado, menos jerárquico, menos obsesionado con el control externo. Pero esa no es la historia que vivimos. Vivimos la historia que Pedro y el Imperio construyeron, la historia que Constantino institucionalizó, la historia que el Vaticano sigue defendiendo. Aunque los manuscritos digan otra cosa, mientras Pedro construía la primera comunidad cristiana en Roma, mientras Pablo predicaba a los gentiles en Asia Menor, Tomás emprendió el viaje más extraordinario de todos los apóstoles. Se dirigió hacia el este, mucho más allá de las fronteras del imperio, hacia tierras que la Iglesia occidental ignoraría durante siglos. Tomás fue a la India, y allí, lejos del alcance de Roma, lejos del control institucional,
Preservó las enseñanzas que aquí fueron ocultadas. Las tradiciones cristianas de la India, que existen hasta hoy, cuentan una historia que el Vaticano prefiere no mencionar. Según esas tradiciones, Tomás llegó a la costa suroeste de la India en el año 52. Apenas 20 años después de la crucifixión, estableció comunidades, enseñó, inició discípulos. Pero lo que enseñaba allí tenía matices distintos de lo que Pedro enseñaba en Roma. Tomás no enfatizaba el pecado original como tema central, no hablaba de salvación solo a través de rituales controlados, no hablaba de obediencia ciega a una jerarquía, hablaba de despertar interior, de reconocer la luz divina que Dios puso dentro de cada persona, de experiencia directa de lo sagrado. ¿Por qué fue a la India? Porque allí ya existían tradiciones espirituales profundas que comprendían esas enseñanzas. En la India se enseñaba desde hacía siglos que Atman, el ser interior, es idéntico a Brahman, la realidad última, que la separación entre lo humano y lo divino es ilusoria, que el objetivo de la vida espiritual es despertar a esa verdad. Eso resonaba perfectamente con lo que Jesús le había enseñado a Tomás en privado. Cuando Tomás llegó a la India, no tuvo que imponer una nueva religión por la fuerza, reconoció que las enseñanzas más profundas de Jesús sobre Dios resonaban perfectamente con las tradiciones que ya existían allí, y los sabios indios reconocieron en las enseñanzas de Tomás algo familiar, algo que ellos ya conocían por otros nombres. Las comunidades que Tomás fundó en la India desarrollaron una forma de cristianismo única, un cristianismo que integraba meditación profunda, prácticas contemplativas, técnicas para despertar la conciencia a Dios, un cristianismo sin dogmas rígidos impuestos, sin jerarquías opresivas, sin el miedo que caracterizaba al cristianismo romano institucional. Durante siglos esas comunidades vivieron en relativa paz, preservando las enseñanzas que Tomás les había dejado, hasta que llegaron los misioneros portugueses en el siglo XVI. Cuando los portugueses encontraron a los cristianos de Santo Tomás en Kerala, quedaron horrorizados. No parecían cristianos según los estándares de Roma, practicaban formas de oración que parecían meditación oriental, tenían rituales que no estaban en el canon católico oficial, enseñaban cosas que habían sido declaradas heréticas en Europa. Los portugueses hicieron lo que la Iglesia institucional suele hacer con lo que no puede controlar, intentaron destruirlo. Confiscaron los textos antiguos en siríaco que las comunidades habían preservado durante 1500 años. Prohibieron las prácticas contemplativas, forzaron a las comunidades a adoptar el catolicismo romano. Muchos manuscritos fueron quemados. Muchas tradiciones se perdieron, pero algunas sobrevivieron, escondidas, transmitidas en secreto, y hoy, si visitas esas comunidades en Kerala, todavía puedes encontrar ecos de lo que Tomás enseñó, todavía hablan del reino interior, todavía practican formas de oración silenciosa que se parecen más a la meditación contemplativa que al rezo occidental repetitivo. Todavía enseñan que cada persona puede experimentar a Dios directamente. Eso es lo que sobrevivió, a pesar de la persecución, a pesar de los intentos de borrar la memoria. ¿Pero hay algo más? Algunos investigadores han encontrado evidencias de que Tomás no solo enseñó en la India, que también viajó más al este, quizá hasta lo que hoy es China. Hay textos budistas antiguos que mencionan a un maestro extranjero que llegó del oeste enseñando sobre la luz interior. Textos taoístas que hablan de un sabio que hablaba de la unidad entre el cielo y la tierra. Era Tomás. No lo sabemos con certeza absoluta, pero lo que sí sabemos es esto. Las enseñanzas que Tomás preservó sobre Dios no eran exclusivas del cristianismo, eran universales, aparecen en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo, en todas las grandes tradiciones contemplativas, porque no son doctrinas inventadas por hombres, son descripciones de la realidad interior, de la naturaleza de la conciencia, de la experiencia directa de lo sagrado, y esa experiencia no pertenece a ninguna religión en exclusiva, es parte de lo que significa ser humano creado por Dios. Tomás lo sabía, por eso pudo dialogar con los sabios de la India, o por eso sus enseñanzas sobre Jesús resonaban con tradiciones que nunca habían oído hablar del Cristo. Pero la Iglesia romana no podía aceptar eso. Para ellos,
el cristianismo era la única verdad válida. Todas las demás tradiciones eran falsas, demoníacas. La idea de que las enseñanzas de Jesús sobre Dios pudieran encontrarse en otras culturas era intolerable. Así que Tomás tuvo que ser silenciado en Occidente. Su viaje a la India tuvo que ser ignorado en los registros oficiales. Sus comunidades tuvieron que ser destruidas o convertidas al modelo romano. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir en los manuscritos que escaparon de las llamas, en las tradiciones que se transmitieron en secreto, en las comunidades que resistieron. Y ahora, en pleno siglo XXI, esa verdad vuelve a emerger, no como una doctrina nueva que niega a Dios, sino como un recuerdo antiguo, el recuerdo de que el reino de Dios está dentro, de que no siempre necesitas intermediarios obligatorios, de que la luz de Dios que buscas ya está en ti. El Evangelio de Tomás que tenemos hoy, solo uno de los textos que llevaban su nombre. Referencias antiguas mencionan al menos otros 3 evangelios atribuidos a Tomás. El Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio de los misterios de Tomás, el libro secreto de Tomás el contendiente. De algunos tenemos fragmentos, de otros solo menciones en textos que los condenaban. ¿Qué contenían? Según las referencias que sobrevivieron, el Evangelio de los misterios contenía instrucciones específicas, técnicas de meditación contemplativa, prácticas para despertar la conciencia a Dios, rituales de iniciación espiritual. Era un manual práctico, no un texto solo para leer, un texto para practicar, y eso lo hacía aún más problemático, porque una cosa es leer sobre el reino interior, otra muy distinta es tener las herramientas para experimentarlo directamente. Ese evangelio fue de los primeros en ser destruidos. El obispo Ireneo de León, en el año 180, lo menciona específicamente en su lista de herejías. Dice que contiene enseñanzas secretas que llevan a la gente por caminos peligrosos. ¿Qué caminos? Los caminos de la autonomía espiritual, los caminos de la experiencia directa con Dios, los caminos que no necesitan control institucional. Esos eran los caminos peligrosos según Ireneo, y ordenó que todos los ejemplares fueran confiscados y quemados. Del Evangelio de la infancia sobrevivieron algunos fragmentos. En ellos Jesús como niño realiza actos que no son milagros en el sentido tradicional únicamente. Son también demostraciones de conciencia expandida, moldea pájaros de barro y los hace volar, no solo porque sea Dios encarnado, sino porque comprende la naturaleza de la realidad de una forma que otros no comprenden. El texto sugiere que esa capacidad no era exclusiva de Jesús como Hijo de Dios, que cualquier persona que despertara su conciencia espiritual podría acercarse a eso. Esa idea era inaceptable para la estructura. Si Jesús era solo un ser humano extraordinariamente despierto espiritualmente, entonces cualquiera podría intentar seguir su camino de cercanía con Dios. Pero si Jesús era Dios hecho hombre, único e irrepetible en todos los sentidos, entonces nadie puede aspirar a ser como Él, solo puede adorarlo desde la distancia. Esa segunda versión es la que la Iglesia institucional necesitaba, y por eso el Evangelio de la infancia tuvo que desaparecer del canon. Pero lo más perturbador es pensar en los textos de los que ni siquiera tenemos referencias. Los que fueron destruidos tan completamente que ni siquiera sabemos que existieron. ¿Cuántos evangelios más? ¿Cuántas cartas? ¿Cuántas enseñanzas sobre Dios? Todo borrado, quemado, perdido para siempre. Recuerdo una conversación con un especialista en manuscritos antiguos. Me dijo algo que no he olvidado. Por cada texto que sobrevivió enterrado en el desierto, probablemente hubo 10 que fueron destruidos sin dejar rastro. Piensa en eso. Lo que tenemos hoy es solo el 10% de lo que existió. El 90% fue eliminado deliberadamente. Y ese 10% que sobrevivió lo hizo solo porque alguien tuvo el coraje de enterrarlo, de esconderlo, de arriesgar su vida para preservarlo. En Nag Hammadi, los arqueólogos encontraron evidencias de que los manuscritos fueron enterrados apresuradamente, probablemente cuando llegó la noticia de que los soldados imperiales venían a confiscar los textos heréticos. Alguien, cuyo nombre nunca sabremos, tomó los libros más sagrados de su comunidad, los selló en una jarra de barro, los escondió en el desierto y probablemente murió sin saber si algún día serían encontrados.
1600 años después, un campesino rompió esa jarra, y las palabras que alguien arriesgó su vida para preservar volvieron a la luz. Pero ¿cuántas otras jarras no hubo tiempo de enterrar? ¿Cuántos otros textos sobre las enseñanzas de Jesús fueron quemados antes de poder ser escondidos? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la destrucción fue sistemática, organiliberada. No fue un accidente de la historia, fue una campaña de censura institucional que duró siglos y que continuó mucho después del Concilio de Nicea. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría emitió su famosa Carta Pascual. En ella establecía el canon oficial del Nuevo Testamento, 27 libros, ni uno más, y ordenaba que todos los demás textos fueran removidos de las iglesias y destruidos. Esa carta provocó una ola de destrucción. Comunidades enteras tuvieron que entregar sus libros sagrados, ver cómo eran quemados en público. Algunos resistieron, escondieron sus textos, los enterraron. Por eso sobrevivió Nag Hammadi, pero la mayoría no tuvo tiempo o no tuvo el coraje, y sus textos desaparecieron. Ahora solo podemos imaginar qué contenían, qué otras enseñanzas de Jesús se perdieron, qué otras formas de vivir la fe cristiana fueron posibles. Todo borrado en nombre de la ortodoxia, en nombre de la unidad doctrinal, en nombre del poder institucional. Podrías pensar que todo esto es historia antigua, que la Iglesia de hoy es diferente, más abierta, más dispuesta al diálogo, pero la realidad es compleja. En pleno siglo XXI, la Iglesia católica mantiene una postura oficial clara respecto a los evangelios gnósticos. No son inspirados por Dios, no tienen valor teológico oficial, no deben ser usados para enseñar doctrina. El catecismo de la Iglesia católica ni siquiera los menciona. ¿Por qué? Porque siguen siendo textos problemáticos. Siguen enseñando que no siempre necesitas intermediarios humanos para llegar a Dios. Siguen hablando de experiencia directa. Siguen poniendo énfasis en la transformación interior. Y eso sigue siendo incómodo para sistemas que prefieren el control externo. Cuando los manuscritos de Nag Hammadi fueron descubiertos en 1945, la Iglesia institucional podría haber celebrado, podría haber dicho: ¡qué maravilla! Más evidencia histórica sobre las primeras comunidades cristianas, más textos que nos ayudan a entender cómo era el cristianismo primitivo. Pero no lo hizo así. Su respuesta fue de cautela, de advertencia, de desconfianza institucional. Publicaron documentos advirtiendo a los fieles sobre los peligros del gnosticismo, recordando que esas enseñanzas habían sido condenadas como heréticas, sugiriendo que leerlas podía confundir la fe ortodoxa. Incluso hoy, si preguntas a un sacerdote católico sobre el Evangelio de Tomás, la respuesta más común es un texto gnóstico, no es parte de la revelación oficial, no debe ser tomado como palabra de Dios inspirada. Pero nunca explican por qué con claridad, nunca explican con qué criterios objetivos se decidió que Mateo sí es palabra de Dios y Tomás no. Nunca mencionan que ambos textos son aproximadamente igual de antiguos, que ambos afirman contener palabras de Jesús, que ambos fueron usados por comunidades cristianas primitivas. La principal diferencia histórica es que uno servía mejor al modelo institucional y el otro cuestionaba ciertas estructuras de poder. Esa es la verdad incómoda, y por eso, incluso hoy, prefieren que no leas a Tomás sin guía oficial, prefieren que no sepas que existió otra versión del cristianismo, prefieren que sigas dependiendo completamente de ellos para tu salvación, porque el día que descubras que Dios también habita dentro de ti, es el día que empiezas a necesitarlos menos. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde un desierto egipcio donde un campesino rompió una jarra, hasta las salas del Concilio de Nicea, donde se decidió qué podías creer oficialmente, pasando por las comunidades de la India, donde Tomás preservó lo que aquí fue ocultado, y por los archivos secretos donde todavía se esconden textos que probablemente nunca veremos. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta información? Porque una cosa es leer sobre enseñanzas ocultas, otra muy distinta es permitir que transformen tu forma de ver la fe. Durante casi 2000 años la Iglesia institucional ha tenido el monopolio de la narrativa oficial. Ha decidido qué textos eran sagrados y cuáles heréticos.
¿Qué enseñanzas eran válidas y cuáles peligrosas? ¿Qué versión de Jesús llegaría hasta ti? Y durante todo ese tiempo, millones de personas vivieron y murieron sin saber que existía otra opción, sin saber que había evangelios enterrados en el desierto, sin saber que Tomás preservó enseñanzas que Pedro y la institución consideraron problemáticas, sin saber que María Magdalena fue líder espiritual antes de ser transformada en otra cosa. Vivieron en la versión oficial, creyendo que era la única posible, pero tú ya no puedes decir eso. Ahora sabes que hubo otras versiones del cristianismo primitivo, que hubo textos quemados por decisiones humanas, que hubo decisiones políticas disfrazadas de revelación divina. Ahora sabes que ciertas enseñanzas de Jesús sobre el reino interior fueron minimizadas deliberadamente, porque una iglesia que necesita control institucional no puede permitir fácilmente que la gente descubra su conexión directa con Dios. La pregunta ya no es si esto ocurrió históricamente. Los manuscritos están ahí para quien quiera investigar, los concilios están documentados, la historia está registrada en archivos. La pregunta real es, ¿qué vas a hacer tú con esta información? ¿Vas a seguir repitiendo credos que otros escribieron por ti sin cuestionarlos? ¿Vas a seguir esperando una salvación completamente externa que quizá tarde más de lo que esperas? ¿Vas a seguir dependiendo totalmente de intermediarios para hablar con Dios? ¿O vas a atreverte a explorar también el reino donde Jesús dijo que es de ti? Esto no significa abandonar la fe en Dios. Al contrario, significa profundizarla. Significa explorar dimensiones de la fe que fueron ocultadas. Significa recuperar enseñanzas de Jesús que fueron enterradas. Recuerdo algo que me dijo hace años un anciano que había dedicado su vida a estudiar textos antiguos. Me dijo, todas las religiones del mundo son como mapas espirituales, algunos mapas son más precisos que otros, algunos tienen errores deliberados para confundir o controlar, pero todos tienen algo en común, ningún mapa puede caminar por ti. ¿Puedes memorizar el mapa perfecto? Puedes repetirlo palabra por palabra, puedes defenderlo contra otros mapas, pero si nunca empiezas a caminar realmente, si nunca das el primer paso en el territorio real de la experiencia espiritual, el mapa no te sirve de nada práctico. Eso es lo que la Iglesia institucional rara vez te dirá, te dará mapas, credos elaborados, doctrinas complejas, rituales detallados, pero el camino interior, el camino real de experiencia con Dios, ese lo tienes que recorrer tú personalmente, y ese camino no pasa necesariamente por Roma, no pasa necesariamente por ninguna catedral específica, no pasa necesariamente por ningún sacramento administrado por otro, pasa por tu propia conciencia, por tu propia honestidad espiritual, por tu propia disposición a mirar dentro con sinceridad. Eso es lo que Tomás preservó en sus textos. No un mapa más elaborado que los demás, sino la invitación directa a caminar, a descubrir por ti mismo la presencia de Dios, a experimentar directamente lo sagrado, a despertar espiritualmente. A veces me preguntan, ¿por qué importa todo esto realmente? ¿Por qué importa que hubiera otros evangelios ocultos? ¿Por qué importa lo que pasó en Nicea hace tantos siglos? La respuesta es simple pero profunda. Importa porque tu vida espiritual no debería estar basada únicamente en decisiones políticas de hace 1700 años. Importa porque tienes derecho a saber que hubo opciones históricas diferentes, que el cristianismo pudo desarrollarse de otra manera, que las enseñanzas de Jesús eran más amplias, más profundas, más liberadoras de lo que ciertos poderes te contaron. Importa porque hay personas sinceras que cargan con culpas que nunca fueron reales, con miedos que fueron fabricados para controlarlas institucionalmente, con dependencias espirituales que nunca fueron necesarias según Jesús. Importa porque hay gente buena que abandonó su búsqueda de Dios, no porque no creyeran en lo sagrado, sino porque la versión institucional que les dieron era tan limitada, tan opresiva, tan llena de contradicciones que no pudieron sostenerla, y nunca supieron que existía otra forma de vivir la fe cristiana. Importa porque en algún lugar profundo de ti, en lo más hondo de tu ser, hay una luz que nunca se apagó, una chispa divina que ningún concilio humano puede extinguir, una verdad sobre Dios que ninguna institución puede confiscar completamente.
y esa luz está esperando, esperando que dejes de buscarla solo afuera, esperando que dejes de pedirle permiso a otros para brillar con la luz de Dios. He pasado décadas investigando estos temas, leyendo manuscritos que pocos leen, visitando lugares que pocos visitan, haciendo preguntas que pocos se atreven a hacer. Y si algo he aprendido es esto: la verdad sobre Dios siempre sobrevive de alguna forma. Puedes enterrarla en el desierto por siglos, puedes quemarla en plazas públicas, puedes prohibirla bajo pena de muerte, pero siempre hay alguien que la preserva en secreto. Siempre hay una jarra de barro escondida en algún lugar, esperando el momento exacto para ser descubierta. Los manuscritos de Nag Hammadi son prueba viviente de eso, 1600 años enterrados en arena. Y cuando salieron a la luz, las palabras sobre Jesús seguían vivas, tan frescas como el día en que fueron escritas, porque la verdad espiritual no envejece, no se oxida con el tiempo, no se pudre, simplemente espera pacientemente, y ahora esa verdad está frente a ti, no como imposición dogmática, no como nuevo dogma obligatorio, sino como invitación abierta, la invitación a leer lo que fue prohibido y juzgar por ti mismo, a cuestionar lo que fue impuesto sin reflexión, a descubrir por ti mismo que resuena en tu interior espiritual. Nadie puede hacer ese viaje interior por ti, ni yo, ni ningún sacerdote por santo que sea, ni ninguna institución por antigua que sea. Solo tú puedes decidir si te atreves a buscar más allá de la versión oficial única. Solo tú puedes decidir si estás dispuesto a mirar dentro con honestidad. Solo tú puedes decidir si el reino de Dios que Jesús enseñó es algo que quieres experimentar personalmente, o si prefieres seguir esperando que alguien más te lo otorgue desde afuera. Este no es un video más de información histórica, no es conocimiento para almacenar y olvidar, es una encrucijada espiritual. Puedes cerrar esto y seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado. Puedes decir mentalmente: interesante dato histórico, pero al final no cambia nada para mi fe, o puedes hacer algo diferente. Puedes buscar los textos por ti mismo, leerlos con mente abierta, no para creer ciegamente todo lo que dicen, sino para discernir con tu propia conciencia. Puedes empezar a cuestionar con respeto, no desde el cinismo destructivo, sino desde la honestidad espiritual. Puedes atreverte a explorar tu propio interior, a sentarte en silencio con Dios, a escuchar esa voz interior, porque al final eso es lo que Tomás preservó en la India, no un conjunto de creencias nuevas que niegan a Dios, sino la práctica antigua de mirar dentro para encontrar a Dios. Eso es lo que la Iglesia institucional prohibió durante siglos, no los textos físicos únicamente, sino la autonomía espiritual que esos textos promovían, y esa autonomía ante Dios sigue siendo incómoda hoy, incómoda para cualquier sistema que necesite control total, incómoda para cualquier institución que necesite mantenerte completamente dependiente, pero profundamente liberadora para ti como buscador sincero de Dios. El Evangelio de Tomás termina con estas palabras poderosas. Jesús dijo: quien beba de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré él, y las cosas ocultas le serán reveladas. No habla solo de adoración distante, habla de transformación espiritual profunda, no habla de distancia insalvable, habla de unión posible con Dios. No habla solo de creer doctrinas, habla de convertirse espiritualmente. Esa es la invitación real de Jesús según Tomás. No a seguir a Jesús solo como figura lejana, inalcanzable, sino a caminar el mismo camino espiritual que Él caminó hacia Dios, no a repetir palabras vacías sobre el reino, sino a experimentarlo dentro de ti, no a esperar pasivamente la salvación, sino a despertar activamente a la presencia de Dios. Y eso que ningún concilio político pudo prohibir completamente, eso que ninguna hoguera inquisitorial pudo quemar del todo, eso que ninguna institución humana pudo controlar absolutamente, eso sigue disponible para ti aquí mismo, ahora mismo, dentro de ti mismo. La pregunta final es simple: ¿estás listo para buscarlo sinceramente? ¿Estás listo para explorar las enseñanzas que fueron ocultadas? ¿Estás listo para encontrar a Dios también dentro de ti? No como sustituto de la fe, sino como profundización de ella. La decisión es tuya, siempre lo fue, siempre lo será, porque eso es lo que Jesús realmente enseñó según estos textos.
que el reino de Dios no te será impuesto desde fuera, será descubierto desde dentro cuando estés listo, cuando tu corazón esté abierto. Cuando tu espíritu esté dispuesto, Dios te está esperando, no solo en Roma, no solo en los sacramentos, no solo en las doctrinas, también dentro de ti, donde siempre estuvo, donde siempre estará, esperando que lo descubras,